Y el país se integra en este momento. Nos acompaña Edwin Bedoya, quien es presidente de la CEDOCUT, para poder platicar acerca de un modelo estratégico que han planteado algunas organizaciones sindicales para poder dar prioridad también a estos temas que se enfrentan aquí en el país o que se dan en el país referente a varias crisis que se han dado en los diversos sectores. ¿Cómo está, Edwin? Cuéntenos acerca de estos 5 ejes que pertenecen a este modelo estratégico. Tenemos o estamos al tanto de que el primer, digamos, eje tiene que ver con económico, social y político. Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. La SEDOCUDE ha tenido dos reuniones de Consejo de Comité Ejecutivos para poder discutir la posición de los trabajadores, analizar y debatir sobre la problemática que está ya a puertas del 13 de abril, el tema electoral. Y esto atado a una crisis que vive el país de empleo, de inseguridad, ahora de contaminación también. Y eso pone más dificultad y más desesperanza en la población ecuatoriana. De los análisis que nosotros hemos hecho, hicimos una pequeña encuesta entre las organizaciones de la CEDOCUT. Vemos que hay bastante, digamos, disparidad en los votos, hay casi un empate técnico, pero no solo entre los dos, hay entre los tres. El tercero es el voto nulo. Entonces, el voto nulo puede ser una indecisión hasta el momento de votar, o significará que el voto nulo en el momento de las votaciones tenga un indicador elevado, que implica el descontento que tiene y la poca confianza que tiene en los políticos de los ecuatorianos, porque son dos candidatos que obedecen a un modelo económico o modelos económicos que ya lo vivimos. El uno que está atado al correísmo, que ya estuvimos gobernados, y el otro atado al actual modelo económico que ha significado más precarización para el país. Frente a estos hechos, nosotros hemos dicho que hemos planteado a los candidatos y que lamentablemente en el debate, lo hicimos incluso antes del debate, vimos que no se especificaba el qué se va a hacer, y más bien el debate se centró en comparar quién era más delincuente que el otro. Entonces, y eso le da poca alternativa, poca visión al pueblo ecuatoriano de por quién votar. Todavía hay una indecisión. Frente a eso, nosotros hemos dicho que el paraguas grande que debe cobijar y preguntarle a los candidatos es cuál es el modelo económico que van a usar, cuál es el modelo económico, perdón, con el que van a administrar el país, puesto que los modelos económicos que han sido utilizados no han servido. Tenemos un modelo económico dependiente del Fondo Monetario Internacional que ha servido más bien para incrementar la deuda externa, no pagar la deuda social con el pueblo ecuatoriano, y ha generado poca inversión en empleo, no ha dado alternativas de incremento o mejoras en los servicios de salud, en los servicios básicos, de viabilidad, e incluso con el aspecto de que en el presupuesto general del Estado tampoco se ha avanzado en ir mejorando las condiciones sociales. Entonces, frente a estos hechos, nosotros consideramos que esa es la pregunta principal. De ahí nosotros decimos que también el tema de la inseguridad, que está ligado al tema del empleo también, porque el tema de la inseguridad, ¿por qué? Porque nosotros no vemos que hay una política clara de la inseguridad. Nos dijeron que requería dinero para poder cubrir estos desfases de inversión en seguridad. Nos elevaron el IVA, nos elevaron la gasolina, es decir, y esos dineros vemos que todavía no ha dado resultados, todavía sigue incrementándose la delincuencia hasta ahora, vemos secuestros, vemos asesinatos. Y lo que es más importante, no se ha atacado el foco, que es la inserción de las mafias del narcotráfico en la política y en los contratos con el Estado. Es decir, vemos que ya incluso empresas del narcotráfico están dentro de los contratos con el Estado, con los gobiernos de turno. Y los gobiernos de turno, la institucionalidad en general, el ejecutivo, el legislativo, judicial y los organismos de control como Fiscalía, Fuerzas Armadas, están contaminados por estos temas. Entonces, no hay una política que permita atacar. Y el otro más importante también, que es importante, es cuán contagiados o cuánta es la infiltración que existe, el lavado de dinero en las entidades financieras, que eso no se lo ha dicho ni se le ha investigado tampoco, que eso me parece que, y no lo digo yo, lo han dicho expertos,
que sería un golpe al narcotráfico al cortarles la línea económica que significaría de alguna manera ir desbaratando este tema. Y contrario a eso, más bien se ha hecho contratar a empresas de mercenarios privadas de seguridad para que den línea a las Fuerzas Armadas y a la policía, cuando se ve que hay un desconocimiento total de que se puede hacer convenios con países que tengan alguna especialidad. Pero como digo, como no hay una política en el tema de seguridad, también es eso. Presidente, y antes de que continúe, justamente en el eje de seguridad, ustedes proponen que se cree una veeduría ciudadana que pueda, pues, investigar y denunciar casos de corrupción. Bueno, nosotros tenemos la Comisión Anticorrupción que ya de hecho ha hablado, ha hecho algunas denuncias, pero el problema es que no hay seguimiento. Entonces, claro, la veeduría ciudadana sirve, pero ¿cuál es la fuerza que tiene esta veeduría cuando va a denunciar? Acuérdense lo que pasó en el correísmo. Ellos mismos nombraron al veedor, el veedor sacó un libro incluso y después salió juzgado él, es decir, prácticamente entrar en una veeduría es incluso arriesgarse porque no hay la seguridad jurídica para que estas veedurías funcionen. Entonces sí, la veeduría es necesaria, pero ¿cuál es el respaldo que le van a dar esta veeduría a las autoridades? ¿Cuál es el compromiso para que cualquiera que sea el resultado sea también acogido como una fuente de insumo para poder combatir la corrupción? Nosotros tenemos corrupción en el IES, vea, fíjense que ahí no está el narcotráfico, pero ahí hay mafias de corrupción donde se meten en las cuentas de los afiliados, que ya fue denunciado por uno de nuestros compañeros de Guayaquil, y vea, ahí queda. O sea, no se ha investigado más allá. Entonces, ¿cuál es la fuerza de las veedurías que se tienen? Sí es cierto las veedurías, pero ¿cuál es la fuerza que les vamos a dar? Esa debería ser la pregunta a los candidatos. Y el tema del empleo, no hay una política de empleo, el empleo se ha precarizado, no existe una política que les hayamos escuchado a los dos candidatos, cuál va a ser la política de empleo para incrementar el empleo, en qué áreas, si va a ser empleo decente o empleo informal, porque eso es lo que también le importa, porque cuando hay más oferta de empleo que implicaría más inversión, implicaría también el impedimento de salida de divisas del país, elevando el impuesto a la salida de divisas, que fue un error el ir disminuyendo, cuando hay países del sistema capitalista, digamos, que ellos incluso como fórmula han puesto que no podemos sacar divisas del país mientras un país está en crisis. Entonces hay que volver a incrementar el ISD para para que las inversiones se queden en el país y inviertan y darle seguridad jurídica a esas inversiones que permitirían sostener el empleo de las pequeñas y medianas empresas. Segundo, el tema es disminuir el interés para las pequeñas y medianas empresas, por lo menos a un dígito, para que puedan tener capacidad de sostener los empleos y generar nuevos emprendimientos con crédito barato y con apoyo técnico. El apoyo a la agricultura, una política agraria que nos permita una reforma agraria integral con apoyo técnico, y eso sería una parte para el tema de generación de empleo. El otro tema que nosotros también hemos dicho es el tema de la seguridad social, el seguro social. ¿Cuál va a ser? El seguro social está ligado con el tema de empleo. Igual aquí también hay una deuda, ¿no? Del Estado. Así es, está reconocida ya, pero nos dicen cómo nos van a pagar. Está más de 24,000 millones de dólares y que sigue creciendo. Y eso también es uno de los aspectos que también queremos saber cuál es la respuesta de los candidatos, cuando acordémonos que uno de ellos es el que nos eliminó el 40%, entonces nos quitó el 1% de nuestra cesantía y se creó un subsidio de desempleo, que ese subsidio de desempleo no se puede cobrar en algunos casos porque hay las mañoserías de los empleadores para no mandarle con despido, que es uno de los requisitos para cobrar, y se le manda poniendo como renuncia. Entonces, estos aspectos son los que necesitamos saber, el tema de la educación, el tema de la salud. Entonces, estos 5 ejes que nosotros lo hemos visto es que si no dan respuesta a estos ejes fundamentales, hemos dicho que es necesario la recuperación de los organismos tripartitos, es decir, lo que dice la OIT, que se sienten los empleadores, el gobierno y los trabajadores a discutir de la política pública de empleo que
también está atravesada por el tema de la política económica. O sea, no se puede hablar de política de empleo sin hablar de política económica. No se puede hablar de política de seguridad social sin poder hablar de política de empleo. Entonces, son ejes fundamentales que debería hacerse en el Consejo Nacional de Trabajo, sentar a las tres esferas de la productividad con apoyo de la academia y de la sociedad civil, estar en una mesa de crisis y poder sacar el país adelante, sea el candidato que gane, pero si hay esa voluntad política, si hay el compromiso de los candidatos. Si no hay eso, entonces vemos que no habrá algún resultado o una luz al fondo del túnel, ¿no? Justamente con esta, digamos, esta mesa de diálogo tripartita, ¿quiénes estarían conformando esta mesa de diálogo? Bueno, están los trabajadores, los empleadores y el gobierno, que serían digamos, los interlocutores, los que quedarían en el medio para que vean cuáles son las propuestas de los dos lados, con la ayuda de la academia para que nos ayuden con los indicadores sociales, económicos, de seguridad. O sea, todo esto, como digo, está atravesado. Igual el tema de educación está atravesado por el tema del empleo, del trabajo, el desarrollo político y económico del país. Entonces, son aspectos, como digo, que por lo menos en la generalidad no he escuchado que los candidatos se pronuncien. Y eso es lo que nos queda la duda en la CEDOCUD, y por eso nosotros hemos dicho, como organización, que no confiamos en los dos candidatos. Perfecto, muchísimas gracias, presidente. Como escuchábamos el pronunciamiento del presidente de la CEDOCUD, Edwin Bedoya, acerca de este modelo estratégico que está compuesto por 5 ejes con los cuales se pretende apaciguar o mitigar las diferentes crisis que se encuentran aquí en el país. Escuchábamos también que una de sus propuestas, aparte de los 5 ejes, tiene que ver con esta mesa de diálogo en donde estaría el gobierno, empresarios y trabajadores. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.